I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now. ¿No? ¿Me escuchan, gente? Listo. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión y sobre todo, uy, por ahí una donación se mandaron. Kevin Macario ha donado $2. Gracias por el super chat, crack. Gracias, te agradezco muchísimo y un abrazo para ti, Kevin. Espero que te la pases muy bien. Y sobre todo, gente, hoy estamos esperando la llegada del evento con colaboración con Dance. Vamos a ver qué es lo que trae este evento, si cambiaron algunas cosas a comparación del evento de Godzilla que salió hace mucho tiempo. Los que ya participaron de este evento saben cómo fue. Y este evento va a tener la misma duración que el evento de Godzilla. Y parece ser que también se va a aperturar la tienda, si no me equivoco, creo que es la tienda de la cueva de exploración, donde nosotros gastamos dados para invertir. Bueno, para aquellos jugadores que quieren invertir en este evento. El evento de dados no es tan caro, gente. El buen Keylor, qué crack, ahí renovando la membresía. Un saludito para ti, bienvenido, crack. No es tan caro el evento de los dados, gente. Les diría que si es accesible, depende también mucho de la suerte. Vas a gastar menos si es que te sale el número 6 en los dados. Y pues bueno, es una manera más óptima de poder sacarse cosas en este evento. Veamos qué es lo que añaden, porque usualmente parece ser que por ahí andaban rumoreando que en este evento tal vez no salga un nuevo insecto, sino salga una nueva mecánica dentro del juego, ¿ok? Ya estamos a unos minutos de que empiece el reinicio y que se aperture el nuevo evento, gente. Un saludito para... Y mientras esperando el evento, vamos a andar saluditos. Un saludito para el buen Eric, Daniel, José, Christopher, el buen Nared. ¿Cómo están a los miembros y moderadores? El buen MVP Troll, el Joker, Terrible MK, L, Alejandro, Mateo, Gasu, el buen Daniel, Linius, Ángel Original, ¿cómo estás? Otro Ángel, un saludito para ti. José López, el buen Ains, Fabián,
Stronex, Alexander Villarreal, un solito para ti. La buena Helen, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos a todos, gentita bella. Meruen, Chano, Jordan, Santagar, Bejo, David. ¿Quién más me falta? José López, el buen Chano. Creo que ya saludé a todos. No me falta todavía. Rocky, Pupel, Carlos S, el buen Rocky, Kevin, Invictus, Patrick, JC. ¿Quién más me falta? El buen Kevin Macari, que se mandó una donación. Gracias por el apoyo, crack. El buen Fernando Ariel. ¿Quién más me falta? Creo que ya saludé a todos. Perdón si no les saludé, gentita. Nick Fonde, ¿cómo estás? Falto yo, dice. ¿Cómo estás? Depe Sauro. Muchas gracias por estar acá. El buen Hugo, Norberto. Y creo que ya están, gentita bella. Hola, Tony. Te quería preguntar, ¿cómo expulso a un compañero que me está reforzando y no se quiere salir? ¿Cómo expulso? Verás, tienes que ir a la entrada. No es en la entrada. Verás, abramos el juego de una vez y te lo muestro, ¿ok? Ya estamos a unos minutos nomás de que empiece, ¿vale? Tienes que ir básicamente a la entrada donde creo que es el túnel de agrupación. No es el túnel de agrupación. Creo el túnel de alianza es. Tienes que ir al túnel de alianza y ahí ver quién te reforzó. No sé si haya la opción de quitar de tu hormiguero a quien te reforzó, pero no hay ningún problema, crack. Básicamente es alguien que te quiere defender y si alguien te va a atacar, se va a enfrentar al jugador que te está ayudando en la defensa, crack. O te haces TP como dice el buen Joker. Te haces TP y se sale automáticamente. También es otra opción. Listo, vamos para acá. Ok. Y listo. Un minuto para que sea el reinicio, gentita bella. Vamos para acá, batalla. De una vez. No vamos a entrar todavía al juego. Ok. Para esperar a que una vez empiece el reinicio entremos y que se cargue toda la descarga. Puede que necesitemos descargar algo adicional para evitar algún problema, porque usualmente al inicio, si es que hay un bug o alguna cosa, se puede aprovechar. Esperemos cualquier cosa, gente, así que los que quieran gastar en este evento, pilas en esa parte, ¿vale? Ya estamos a poco, gente, ya estamos a poco de que empiece el evento. Bienvenidos a todos, no se olviden, gentita, compartan la transmisión, que eso me ayudaron muchísimo. Ya saben que así seguimos con la comunidad a tope, y gracias por estar aquí, gente. ¿Cómo estás, Alexander? Bejo, ¿cómo están? Bienvenidos, gente. Ya empezó. Vamos. Vamos. Dice, ¿estás en mi cuenta o en la tuya? Uy, ya cargó, gente. Ya está cargando la actualización. Creo que estoy en la mía. No recuerdo muy bien, Naret. Creo que estoy en mi principal. No estoy en tu cuenta. ¿Cómo estás, Jordani? Ni saluda ni porque mandé 5 En serio, es Jordani mentiroso. Pero un salito para ti, bienvenido, crack. Hola, Tony, esperando el evento. Aquí estamos, gente. Kate, ¿cómo estás? Bienvenidos. Tony dice, ¿no me conviene la Coloratus antes que la Gracilis? ¿O las puedo usar juntas? Úsala juntas, te convendría bien. Ah, no, mira, estoy en tu cuenta principal. En la cuenta del Nared he estado, miren, yo pensé que no era. Ok, empezó el evento, gente. A ver, se aperturó varias cosas, les diría. A ver, tenemos como inicio de sesión. Esto usualmente en el evento de Godzilla también hubo. Va a haber inicio de sesión durante 10 días. Te van a dar, bueno, las clásicas recompensas que no son tan god que digamos. Pero es algo para los free to play para que sigan avanzando. Y el último día te van a dar una conchita exótica, gente, que no está nada mal, ¿vale? El último día nos van a dar una conchita exótica. Ok. A ver, acá donde dice beneficios misteriosos, ¿vale? Es el capítulo... Ah, ok. Aquí es donde se va aperturando algunas cositas. Ok. Es igualito que el evento de Godzilla, gente. O sea, estos eventos que se aperturaron son igualitos. Si vagamente lo recuerdo, son igualitos. Aquí tienes aquellos jugadores que van a ser 100% free to play, gente. Solo van a poder, si es que ahorran todo y no quieren sacarse los demás artículos que ofrece la tienda. No me acuerdo si es que sacándote todo lo importante de la tienda podrías sacarte estos de acá. O si tenías que sacrificar estos y luego sacar estos porque sí es limitado, ¿vale? Entonces, si tú... Bueno, yo me acuerdo que en el evento de Godzilla solo podías sacarte 2 de los 3 ítems. Bien tenías que escoger el adorno o el marco o el skin, ¿vale?
Entonces más o menos es lo que hay. Déjame ver la skin esta morada cómo está. Ah, es una serpiente con cristales. Bueno, no es tan... Te va a dar 0.5 de ataque. Ya saben que usualmente es eso, lo más básico. ¿Y el marco cómo se ve? Ah, es una ranita y eso. Ok. Yo diría que para que quede como recuerdo y que te dé un bufo, la skin estaría mejor, gente. Les diría, y este adorno te dice que te da salud. No está nada mal la salud, gente. Solo que el adorno no le veo tan bonito que digamos. ¿Cómo estás, Efraín? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Déjame ver aquí qué es lo que te da. Ah, ok. Estas son recompensas, ¿vale? Claro, esto te obliga, gente, sí o sí a tener los artículos limitados. Lo importante de aquí, más que todo, es tomar en cuenta... Ah, te dan un marco. Vale, el marco no está tan malo, gente. No está tan malo, les diría. No está tan malo el marco. Te dan a escoger, ok, entre despertares, ¿vale? Ok, poseer dos tipos de los artículos. Si posees solo uno de estos artículos, te ganas la medalla. Y te dan 2 corazas exóticas y listo. Ok, luego desbloquearías el segundo y tercero. Esto se va a ir desbloqueando progresivamente. Hay una marcha. Deja ver cómo se ve la marcha. Ok, no se ve tan malo, gente. Se ve bonito. Tony, te mandaron mensaje en el privado de la cuenta. ¿Qué me mandaron? ¿A cuál cuenta? La tuya. ¿Cuál? Este jugador. Ah, quisiera pedirte una cuenta si me la regalas. No, crack. A ver, deja ver. Para seguir con la colaboración. A ver. Ok. La marcha no está tan mal, gente. O sea, se ve bonita. Se ve bonita con los cristales y todo eso. Y la... O sea, como es una marcha de evento, es bien exclusivo esto, gente. Es bien exclusivo. Deja ver esto de acá. Ese skin, gente. Ese skin de hormiguero. A mí también me llegó ese mismo mensaje. ¿En serio, Fabián? LOL. Dice Tony, ahorita vengo. Voy a mejorar la red. Dale, L, no te preocupes. Oye, la skin esta de apariencia. Bueno, dependiendo a mi gusto, sí me gusta, gente. Valga la redundancia. El efecto y todo eso está chévere, les diría. A ver, ahora hay que ir a ver esto. Se ve muy buena la skin. A ver, esto quiero ver. Claro, salía la cueva de exploración. Aquí hay que gastar daditos. ¿Y que añadieron algo nuevo? No añadieron nada. Pensábamos que iba a ser nuevo insecto, pero no. Lo que añadieron, gente... una nueva apariencia de insecto fue. Oh, vaya, esa apariencia de insecto. Vale, nos troleó, gente. Por ahí decían que no iba a ser insecto. Y obviamente no fue insecto, sino que fue en esta ocasión una apariencia de insecto. Dice Tony, ¿cómo funciona el dado selectivo? El dado selectivo, el que compras acá, este de aquí, básicamente es un dado que lo puedes utilizar y escoger qué lado quieres que caiga. O sea, si quieres que caiga el número 6, cae el número 6. Es el único dado que tú puedes escoger qué número cae. Le pongo la animación, deja de ver. No, después vamos a ver esto. Oh, vaya. El juego quiere que sea otaku, dice por acá el buen Limius. Gente. Este skin se ve mucho más chévere que las anteriores. Bueno, aunque sea como anime, lo que sea, se ve chévere. O sea, por la animación y todo. Se ve God. ¿Qué te da? Reducción de daño y defensa para todas las hormigas. Es más que todo es una apariencia de full. Como full guardián nomás ha sido. Ok. Vale, está interesante. Deja de ver, 6000 puntos te pide. Algo más interesante. Pueden sacar el avispón, gente, a mitad de precio. Qué raro, miren esto. Muchos ya pensaban que el avispón iban a ofrecerlo en el plan. En el plan de insectos de crecimiento. Que ya saben que con $25 ya puedes sacarte los insectos, ¿no? Pero todavía no han añadido esto. No sé qué vayan a hacer con estos insectos de segunda generación después en el juego. Está interesante.
Bueno, tengan en cuenta que cuando sea la apariencia no significa que solo sirva para las guardianas, sino que todas las apariencias que vayan a añadir al juego se suman a las estadísticas que hayas tenido en las anteriores suma de estadísticas. ¿A qué me refiero? Si tú tienes ya las anteriores skins del juego, esta tercera va a sumar a las siguientes estadísticas, así que no hay problema. Dice, los atributos de esa araña son basura, dice para que le buen dejo. Bueno, es por full reducción. Por ejemplo, reducción de daño no está nada mal, ¿ok? Reducción de daño. Para ir contra arqueras va bien, o sea, para guardianas está bien. Defensa de todas las hormigas solo igualmente. Más que todo esto, gente, es para defensa nada más. Para las guardianas les conviene. Pero está muy bien para ir sumando estadísticas. De ahí por lo demás, está chévere la animación que sale así. Oh, sería de verlo en el mapa. Aún así veamos si es que Robot se lo sacó. Ya iremos viendo, porque estos jugadores siempre se sacan de una. ¿Ok? A ver, adicional esto, es igualito que el evento de Godzilla, gente. Ok, miren, esto es importante. Conforme pase el tiempo, el servidor tiene que ir cumpliendo estas misiones. Esto es importante, todos tienen que hacer estas misiones para que vayan cumpliendo el tema del porcentaje y se va desbloqueando, podríamos decir, ¿cómo se llamaría esto? ¿Puzzle? No creo que es puzzle. Bueno, a la final hay una pequeña imagen como un póster donde todos pueden participar para desbloquear todo esto. Entre más activo sea el servidor, mucho mejor para que puedan desbloquear mucho más antes las recompensas. Déjame ver qué te dan aquí. Ok, aquí recibes estos cristales. Esto es importante también, participar. El evento dura un mes completito. La primera etapa, que es el Roe Frog, va a durar 4 días, como marca aquí. Las demás etapas se van desbloqueando conforme pasa el tiempo, porque el evento dura 10 días, iba a decir, dura un mes enterito, ¿vale? Entonces no está nada mal. Por lo demás, deja de ver si hay algo en el mapa. Deja de ver si hay algo en el mapa. Algo que aparezca por ahí. Usualmente siempre suele aparecer. Démosle no encender. Usualmente suele aparecer por aquí en las esquinas. No, pero esto es en las zonas. Dámosle en nuestra propia zona. Listo, aquí quiero ver. A ver. No han añadido nada en especial. Tal vez los que estén en el servidor normal pueden ver algo en el árbol. Sería chequearlo, porque aquí usualmente con los que estamos en los eventos pues no hay nada. Solo aparece en el servidor. A ver, déjame, verán, me voy a cambiar una cuenta que esté en el servidor. Quiero chequear eso. A ver, por aquí. Esto. Esta no. En esta. Solo el portal está. Ok. Se vio el portal cerca del búnker. No lo vi. Ok. Luego regreso entonces. No lo vi, gente. No lo vi. Dejen ver. Entrar acá. A mí no me carga nada. Entonces si no me aparece aquí, entonces pasamos a mi cuenta principal, a cuenta del buen Aren, sin problema. No. Dejen abro. Se tarda un poquito. Dice, no hay nada bueno para los free to play. Hemos sido timados. Crazy.
Esperábamos algo chévere, pero es lo mismo que pasó con el evento de Godzilla. Uy, ¿por qué no carga? Está demorando. Dice, al menos la araña tiene más sentido que Godzilla. Bueno, en ese caso William tiene razón. Con este calor parezco cazuela sin teflón, dice por acá el buen Naret. En serio, por allá debe estar haciendo calor entonces. Salió el avispón después de mucho tiempo. Naret 169 ha donado $1.99. Gracias por el super chat, crack. Gracias, el buen Con Naret. este calor parezco cazuela sin teflón. Sí, ¿no? Uy, pero se está tardando un poco en entrar con la red social de BK. Uy, ok, ya me cargo. Estaba tardando. Listo, ahí estamos. No. Voy a cambiar de interfaz. Listo, gente, ya estoy entrando. Dice, dice, pero al menos en el evento de Godzilla hubo insecto. Ahora una piel, aunque se vea guapa, no es lo mismo que un insecto. Bueno, también depende cómo le vean, ¿no? Yo les diría, el buen Naret, que crack, renovando la membresía. Ya veo, Naret, te agradezco mucho el apoyo, crack. Ahí renovando la membresía, el buen Naret. Ya están comprando los paquetes. Verán, yo sé que muchos free to play se decepcionan porque no regalan mucho para los free to play. Verán, el evento es igualito que el evento de Godzilla. Aquí los cristales que vayan cumpliendo durante todos los días es importante, no se olviden mantener la actividad. Aquí sí o sí, gente, van a tener que escoger entre de los 3, 2, ¿vale? No pueden sacarse los 3. A ver, espérame. Creo que en el evento de Godzilla añadieron 3 adornos, si no me equivoco. Añadieron 3 adornos, un skin y un marco. Así fue, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad, gente? Claro, porque yo me acuerdo que yo sí me saqué los 3 adornos y me alcanzó para otra cosa adicional. Y eso después ya tuve que sacarme otra cosa. Eran 3 adornos, un marco y un skin. Ok, vale. Entonces, sí van a poder sacarse las 3 cosas entonces. Si es así, las 3 cosas se pueden sacar tranquilamente. Solo que tal vez si sacan las 3 cosas, ya no estaría sacando una de las demás que ofrece la tienda, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Deja de ver, hay que calcular aquí. Como el evento va a durar 30 días, tú lo que vas a sacar aquí diario es esto. A ver, aquí te ofrecen 10, 20, 40. ¿Vale? 70 entonces. Son 70 de estos cristales diarios durante los 30 días. Más o menos ahí se hace el cálculo. Sí, es igual que el evento de Godzilla. Igualito. Bueno, reclamemos esta recompensa. Dice, dieron más en Godzilla. Ains, tal vez si dices por los adornos, está bien, pero de ahí te diría que está lo mismo que el evento de Godzilla. A diferencia de esto, solo esto es diferente. No han añadido otras apariencias, por ejemplo. ¿Dónde conseguiste el skin del hormiguero y la marcha? ¿Dónde puedes conseguirlos? Esos se van desbloqueando conforme pase el tiempo, crack. Hay que esperar. Por ejemplo, ahorita ya puedes conseguir la apariencia de la colaboración. Puedes conseguirlo. Dentro de 11 días vas a conseguir la marcha. Tienes que esperarte 11 días porque de ahí aparece otra sección donde le puedes sacarte la apariencia. Y luego sería la skin del hormiguero, gente. Dice, no es posible sacar las 3 cosas, si mucho serían 2 y las místicas. Tocará ver Crazy, te diría. Verá, 70 por 30 hay que multiplicar. 70 por 30. Porque 70 cristales sacas diario. 70 por... Aproximadamente sacarías 2100 cristales. 2100. No, pues... Debería haber algo más que te den porque... Aquí sacas más. Aquí sacas 50, 100 y aquí 200. Vale.
Me imagino, claro, en el evento de Godzilla, en las tres etapas, me acuerdo que podías también completar otras imágenes, era, si no menos lo recuerdo. Así me acuerdo que era el evento de Godzilla, porque por lo menos te debe dar para sacarte 2 cosas o 3 mínimo. No, en general hubo más cosas en Godzilla, seguros. Yo les diría que está igual. Dice Invictus, ¿cómo estás? Hola, bro. ¿Vas a dar una guía para obtener de forma un poco más barata las cosas? Sí, ahorita les muestro, verán, gente. Ok. Aquellos que quieran gastar en este evento, yo me acuerdo que en ese entonces me saqué aquí el emperador en $145 haciendo compras diarias durante todo el evento. Pero eso era cuando no había este paquete que se acumula, gente. Es este de aquí, que es este de aquí, ¿vale? Este vale 5 al inicio, te dan 4 dados y te dan un insecto de 2 estrellas. Y cuando lo compras por primera vez, se resetea y aparece otro paquete que vale el doble. Igualmente te va a dar el doble de cosas. ¿Okay? Aquí hay que escoger, gente. Verán, bien puedes comprar el de $1, el de 5 y el de 10. Ok, puedes quedarte hasta aquí el de 10. Y luego de hacer estas 3 compras, haces aquí una compra de 5 y luego de 10. ¿Okay? Ahí ya vas más o menos viendo cuántas compras vas haciendo. Porque yo me acuerdo que hicimos las compras así, 1, 5 y 10 nada más. Porque todavía no había estos paquetes. Entonces como ahora ya hay este paquete que vale 5 y después 10, pues te conviene, ¿vale? Te conviene hacerlos durante los 5 días. ¿Cuánto estaría costándote? Yo les diría, gente, con suerte en el evento, hasta con $125, 130 si se lo sacan. Pero más de 150... no, $150, pero para la mitad de precio que era el emperador en ese entonces cuando bajó de precio, ¿vale? 3.600 puntos es $140, 150 más o menos, dependiendo de las compras que quieran hacer, ¿no? Durante los 5 días. Si tú quieres sacarte algo de aquí el mismo día, ahí sí te salen 300, 350 estos 600, ¿no? Ahora, como más o menos te digo, tú ya asegurando 3.600 puntos son 140 o $150. Para llegar acá, gente, ya cuesta un poquito menos, ¿vale? Cuesta un poquito menos. Alrededor de unos 300, $280 más o menos la apariencia, gente, ¿vale? Ahora tengan en cuenta que como es una duración del evento de un mes, van a ir apareciéndose más cosas para seguir comprando, porque hay que comprarse la marcha y luego la apariencia de hormiguero, que es legendaria. Y bueno, si tú quieres sacarte la gran mayoría de este evento, pues es lo que tendrías que hacer, ¿vale? Ahora, dirían, Tony, ¿qué vale la pena sacar si yo quiero sacarme algo del evento? A ver, viendo esto, yo les diría que si quieren sacarse algo chévere, tal vez la skin del hormiguero, ¿vale? La skin del hormiguero. Si no es eso y eres transportador, obviamente aprovecha y sácate del evento el insecto al ambipligio, que es muy bueno para PvP, está muy fuerte. Y bueno, y si quieres sacarte el avispón, no lo sé, gente. Verán, si quieren sacarse el avispón sería ya más porque tener una colección de insectos. En la Dispon les diría que ya hay los insectos de tercera generación que ya están a mitad de precio. Por ejemplo, Boxeador es mucho mejor. Cicindel es mucho mejor que el Avispón. Entonces no sería recomendable sacarse el Avispón, sabiendo que ya Cicindel está a mitad de precio. Mejor esperarse a otros eventos para sacarse cosas chéveres, ¿vale? Aquí les diría a mitad de precio no valdría la pena el Avispón. Más bien apunten a estas cosas que son más grandes, si es que ustedes quisieran sacarse cositas ahí en general. Haciendo compras progresivas, gente, les sale más barato que comprar el mismo día. Eso sí es cierto. Yo les diría $280, $300 se sacan las cosas de los eventos sin problemas. 280, 300, pero haciendo compras durante los 5 días del evento. Ahora, si te sacas el mismo día, ahí sí te vale $50 más. Es lo que comprobamos cuando fue el evento de la fiesta de las hormigas, porque ahí te obliga a llegar al nivel 15. Entonces gastas un poco más. Dices, gracias a Dios no me gusta nada del evento. Dale, Alejandro. Si no les gusta, no hay problema. Obviamente pueden dejarlo sin problema. Dice, compra progresiva en mi cuenta para la marcha. ¿Quieres sacarte la marcha, Naret? Ok, el buen Naret quiere sacarse la marcha, gente, que sería esta. Verá, Naret, escúchame. Si quieres la marcha, va a ser en otro evento. ¿Okay? Ten en cuenta que el evento, el de los dados, dura solo 5 días.
Entonces el evento de 5 días es solo para sacarte la apariencia. Entonces toca esperar, más bien no sería de comprar Naret. Por ahora, si quieres solo a marcha, esperaríamos al próximo evento que llegaría dentro de 11 días. Básicamente 12 días, aprox. Así que no compremos nada por ahora, Naret, antes de que después nos equivoquemos, porque no. Menos que quieras tú la apariencia de esto de acá. Ah, ¿quieres la skin del insecto entonces? Si quieres la skin del insecto, ahí podremos hacer las compras sin problema. Dice, qué decepción cuando saldrá la próxima generación. Ya veo, gente, a muchos les defraudó el evento, porque esperaban mucho también. Dice, ¿qué no fue después del evento de Godzilla cuando el emperador lo pusieron en el de $25? No, Eduardo, tardó, te diría. Dice, si quiero sacar la apariencia de insecto, ¿qué tengo que hacer y más o menos cuánto gastar? Verán, como les digo, si quieren ya la apariencia del insecto, les va a costar aproximadamente de 280 a $300. Un poquito más también si es que tenemos mala suerte, ¿vale? Un poquito más, pero por lo general hasta 300. De ahí si quieres sacártelo hoy mismo, sí cuesta 350 de golpe, porque es lo que hay, ¿vale? Entonces el buen Are dice que quiere la apariencia del insecto, así que vamos a hacer las compras progresivas. ¿Qué es lo que deben hacer? Diariamente durante los 5 días del evento van a hacer esta compra, ¿ok? Una compra de $1. Una compra de $5. Miren, aparece otro dado que te dan 6 dados por $20. Esto no sabía. Sí, compraré el skin y después vemos ese skin de hormiguero. Dale, Naret. Vale, verás, puedes escoger 6. Puedes escoger que los 6 dados te salgan 6. Haciendo estadísticas. A ver, tú comprándote, por ejemplo, 2 paquetes de estos que te darían 12, serían 24 dados. 24. Dejan de hacer cálculos, gente. 24. Digamos que de los 24, un margen que te salga 4 por ejemplo. Avanzarías 96. Y acá 6%. No te conviene. Aquí, gente, gastar 6 dados por $20 mejor no conviene. Más bien comprarse 2 de estos de 10 conviene más. Es decir, no vaya a hacer esta compra porque esto, o sea, date cuenta, por cada 6 dados harías que te salga el 6, ¿vale? Pero mejor conviene hacer 2 compras, bueno, hacer una compra hoy y mañana de 10 para que te den 12, mucho mejor, gente. Mucho mejor, porque por $20. Así que compremos 5. Listo. Y el otro de 10. Estas son las compras que debes hacer aquí arriba, ¿vale? Aquí abajo tienes que hacer la compra de 5, que te dan un insecto de 2 estrellas. Y luego te aparece este paquete de 10, que te da un insecto de 3 estrellas y te dan el doble. Mira, compras esto, ¿vale? Y listo. Con eso ya tendrías lo suficiente. Y ahí no tocas más la tienda. Estas compras los haces durante los 4 días del evento usualmente. Ya el cuarto día tú ya sabes cuánto haces o cuánto avanzas por día. Verán, aquí hay que cumplir las misiones diarias. Tengan en cuenta que hay que comprar con diamantes también. Los daditos. Hay que comprarlo con diamantes. Te dan por 15k de diamantes 2, 4, 6 dados diarios igualmente. Y cumplir las misiones diarias, que esto es lo que te ahorra los $50 prácticamente. Y así te sacarías la skin. Es para que aprovechen. Eso es lo más lo que deben comprar. Ya como les digo, el cuarto día están viendo cuánto realmente se gastan. Dice, pero esos dorados no sirven a menos que quieras un puesto en específico. Vale el de $1, ve. Ese de $20 ya haciendo cálculos no vale. Gastas más. Es más bien... No vale la pena. Mejor te compras el de 50, que te da muchas más chances de seguir avanzando, sin duda. Esto es lo que deben hacer. Aquí hay que esperarse nada más. 36 dados sacamos hoy. 36 con las compras diarias. Aquí sacarías 1, 2, 3. 39 dados básicamente. Ahorita actualmente. Dice, el skin gratis se me hace bonita.
la skin que dan a los free to play. Déjame ver esta de acá. Esta de aquí. Mejor que la skin de Godzilla, sí está, gente. Esta fue la skin que sacaron en el evento de Godzilla. Y mira esta, por lo menos esta está mucho mejor, le añadieron una serpiente y todo. A comparación de lo que fue en su momento el evento de Godzilla, gente. Esta sí a mí no me gustó mucho la skin. Dice, cuando salió el escorpión rojo a mitad de precio, yo lo saqué en 115. Los dados selectivos los usé cuando sabía que podía usarlo para caer en la flecha verde, que te da 3 espacios más. Eso también es una buena estrategia. Más que todo hay que tirar ya los espacios sin dudar. Dice, en lugar de avanzar 6, avanzaba 9 espacios con un solo dado. Le das, eso está muy bien. Pero hay que calcular nada más, ¿verdad? Dice, ¿tú compras las monedas en la tienda o hay algún método donde salgan más baratas? En la página del juego el juego tiene una página, gente. En esa página te salen más baratos porque usualmente si los compras dentro del juego usando Google Play, pues te cobran comisiones y eso sale más caro. Dice, es la misma skin, dice, solo le agarraron la serpiente. No creo que sea la misma skin. Solo que los fragmentos podríamos decir que son los mismos, pero sí tiene diferente. Dice, ¿tú compras monedas? Sí, ya las compré, crack. Dice, solo añadieron una serpiente al skin, dice. Reciclaron la antigua de Godzilla. Bueno, podríamos decirlo. Es que a los free to play, gente, ya saben, les añaden este tipo de skins. Yo, por ejemplo, voy a sacar la skin. No hay más. Yo en el evento de Godzilla no me saqué la skin. Me saqué más bien el marco, porque lo veía más chévere. Esta skin no me convencía tanto. Pero ahora, al día de hoy, les diría a gente que me hubiera preferido sacarme la skin. Porque te da daño. En cambio los marcos no dan bonificaciones. ¿Y si hay una skin especial de Godzilla? Sí, hay la dorada, pero eso es para gastar nada más. Déjame chequear aquí. Verás, este marco tampoco es tan malo, gente. Pero ya verán que ustedes tienen que escoger entre uno o dos para poder sacarse cosas del evento. Así va a pasar con el evento de Godzilla que fue. Les diría, por aquí yo vi el marco. Este marco, gente, sí está bonito. Sí está bonito. Solo que cuando fue el evento, igualmente nos ofrecieron este marco. Este marco me parece más chévere que este. Aunque este también tiene sus brillos y todo. Y es del evento de colaboración. No está nada mal tampoco. Lo que sí me impresionó, gente, fue la apariencia y la skin de hormiguero. Se ven bien, solo que hay que esperar conforme pase el tiempo. Te dice que la próxima tienda para que aperture este skin sería en 25 días. Vale. Claro, es que son 5 días antes de que termine el evento. Claro, tiene sentido. Deberían regalar cosas a los cosas mejores para los free to play. Verán. A ver, aquí pueden sacarse esto. Bueno, esto es dependiendo de lo que avance el evento. Se van a ir desbloqueando cositas. El segundo capítulo ya lo iremos viendo. Aquí es donde nos explican un poco de la historia, del lore de por qué se vino la colaboración. Esto que es lo clásico que siempre añaden. Y aquí van a recibir comida. Bueno, es lo clásico. Acá déjame ver si te dan algo especial. Nada. Esto sí les diría que es malo. Esto de aquí. Esto de aquí es malo, gente. Realmente no te dan algo como decir, completas la última concha y te dan... Solo te dan esto. O por ejemplo que te dan una concha exótica o algo así, estuviera chévere. Pero bueno, es lo que hay, gente. ¿Cómo estás, Frank? Bienvenido. Saludos, Tony, y a todos los victoriosos de las hormigas. Dale, que vamos ahorita para ti. ¿Y las medallas qué tal están? Las medallas, deja de ver. Es que si lo muestro ahorita, tendría que ver el ID de la cuenta. La medalla, les diría que está bien. Verán. Vamos a mostrar igualmente. A ver si entro aquí, medalla. Esto acá está. Esto listo. A ver, la medalla debe aparecer por aquí. Acá está. Solo le añadieron la hormiguita. ¿Qué digo la hormiguita? La araña. Y le añadieron los brillitos. No tiene nada de especial, les diría. Bueno, esto ya es para jugadores muy pay to win, gente. Por lo menos, si es que ya te sacas un ítem del evento, te dan ya la medalla, nada más.
Yo creo que la Mantis podría ser regalada, dicen por acá. Pero sí cambiará el mapa. Juan, no va a cambiar el mapa. Yo pensé que iban a añadir algo especial. Pero van a explicar algo de la historia. Eso ya lo irán viendo conforme pase el tiempo. Es dependiendo cómo se vayan desbloqueando los hitos. Tony dice, son 350 en general por pestaña abierta, que serían 1050. Más 2100, que sería un total de... Ok. 3150. A ver, 3150. Lo que equivaldría únicamente al marco o el adorno. Por eso digo que en general Godzilla estuvo mejor. Ok. Claro, Godzilla te ofrecía más adornos. Eso tienes razón. Ah, vale, vale. Entonces malito el evento, gente. Más que todo para los free to play. Dice, el siguiente evento para gastar. ¿Qué evento será? ¿Marea baja? No lo sé, Rubén. No sé si sea marea baja. ¿Cómo estás, Dana? Bienvenida. Buenas noches. Dice, ¿en cuántos riñones se saca todo? Póngale un estimado. Pongan $300 cada cosa. Póngale así. Si son 3 cosas que ofrece el evento, son 3, 6, 9. Y ahí más o menos ya te das cuenta cuánto gastas. Ponle eso. Dice, ¿se estarán quedando sin ideas? Yo les diría, gente, yo pensaba que se iban a añadir algo mucho más diferente. O sea, algo que, no sé, una mecánica diferente. Pero este es igualito que el evento de Godzilla. O sea, básicamente no han añadido cosa en especial. Dice, era el de Abeto, ya que tiene un buen sin sacarlo. Tiene razón el buen Aret. Puede ser que el siguiente evento sea de Abetos. Y el evento de Abetos, gente, es muy barato. Ahí cualquier cosa que quieran sacarse, $250 asegurado. Porque ahí no gira en torno a la suerte, nada de eso. Sí, gastas la misma cantidad de Abetos para sacarte una cosa. $250, gente, el evento de Abetos. Si saliera, por ejemplo, no sé, la próxima marcha en el evento de Abetos, 250, sería un poquito más de ahorro. Muy pay to win el evento. Ya sabes, un juego pay to win. ¿Cuándo sale la próxima generación? No les sabría decir, gente. Yo pensaba que esto iba a marcar la próxima generación. Dice, pensé que era un insecto. Ahorré para nada. No pagaré por un skin que tiene tan poco potencial. Bueno, más bien solo por la animación. O sea, gente, miren esto. Fran, si quieres, sigue ahorrando, no hay problema. Puede que en la próxima generación lo que te interese lo sacas sin problema. Te da chance a seguir ahorrando y invertirle un poquito más al juego. Por ejemplo, te sacas después el insecto. Te sacas el nuevo insecto que pueda salir en la próxima generación. Y luego le inviertes lo demás que ahorraste en niveles. Que ya sabes que los niveles ayudan bastante. Dice, puede que la Mantis también sea una apariencia. Juan, ya no van a añadir más. Si esto es al igual que el evento de Godzilla, lo único que vas a sacar en este evento son estas 3 cosas. Nada más. Y pinta igualito que el evento de Godzilla. Nosotros también esperábamos que en el evento de Godzilla, conforme pase el tiempo, iban a aperturarse otras cosas y así. Y solo esto te podía sacar. Igual. Yo diría que igualmente solo esto nos vamos a poder sacar del evento. Me vi el anime de la araña, dice. Y está rara la araña de Ant, dice. Esta de aquí. O sea, la acoplaron al juego, pero no está tan mal, les diría. Y el portal que estaba en el mapa. De ahí van a salir los monstruos, gente. Cierto que ahorita quiero chequear eso. ¿Dónde estaba el portal? Dijeron que estaba cerca de aquí. No lo veo. ¿Será que solo se ve en el mapa de inicio nada más? Entonces, ¿fue una decepción el evento? Bueno, yo no me decepciono tanto porque ya sé cómo es de Ants. ¿Dónde está? Espérame que me cargue bien porque si no... En la zona de origen. En algún... ¿Será que a mí...? Ah, acá está, cierto. Miren, no me había dado cuenta. Aquí está, aquí está. Sí, sí, ahí está, gente. Cierto, aquí está el portal.
Dice, un pestorel misterioso apareció de repente en el mundo de Dance y parece que algunas criaturas inquietas quieren atravesar la puerta. Ok, aquí está gente del portal. ¿Esa araña es una skin o qué? Sí, Kowaski, es una skin de insecto. Dice, no sé qué hacer con mi cuenta, ¿la abandono? ¿Pero por qué quieres abandonarla, crack? Nunca he ido a la isla y no lo voy a hacer. Tienes que ir a la isla, crack. Siendo free to play saqué el marco de Avatar y la apariencia de hormiguero de Godzilla. Solo queda esperar qué sucede. Dale, Nicolás. Yo me acuerdo que en el anterior evento yo me saqué las 3 apariencias, crack. Y tenía que escoger entre el skin y el marco. Claro, podías hacer también el otro punto que era sacarse el skin y el marco y evitar los adornos, por ejemplo. Dice, pero ¿cuánto crees que no puede decepcionarte más? Dice, venga, recicla un evento pasado y le reducen las recompensas. Crazy. Yo desde que vi el reporte que les dije, donde el boss iba a ser la rana, yo desde ahí dije, ay no, van a reciclar el evento. Y es lo que pintaba. Jesús, ¿cómo estás, crack? Dice, Tony, necesito tu ayuda. Me tocó gigante de sangre. ¿Será buena para usarla en lugar de arqueada o no la cambio? Mejor arqueada usa. O sea, gigante de sangre te va a dar buena curación, aguante y todo eso. Pero te diría por el despertar arqueada delgada estaría mejor. Dice, perdí por completo el interés. Y eso que tengo 989 días. Ok, vale, para las T10. Ya veo, Joel. Bueno, depende de ti. Diría que sigas continuando. Bueno, aunque ya perdiste el interés, dice, puede que en un futuro vuelvas a jugar. Quién sabe. Pero está bien. Por lo demás les diría, aprovechen las recompensas que da el juego. Sé que para algunos sacarse una skin o apariencia pues por ahora no es óptimo. Quién sabe en un futuro. Así como dieron los como ahora dan por fragmentos hormigas. Y con el tiempo sacas una hormiga que en su momento era pay to win. Ahora que dieron también insectos de primera generación y eso. Puede que en la etapa 2 nos sorprenda algo y el juego regale algo importante. Por lo menos el juego se interesaba en regalar algo. Porque yo dudaba que regalen algo. Dice, bueno, me retiro. Que vaya bien el directo y que aproveche la noche. Dale, Crazy. Yo pensaba que iba a ser un buen evento. De ahí ha sido un normalillo. Igual que el evento de Godzilla. Está fea la skin, dice. Pero no quiero perder la piedra que da. Tony, ¿dónde está ese portal o qué? Aquí me aparece, mira. Me imagino que en el servidor. El servidor normal. Estará cerca del árbol. Yo me cambié la cuenta y no lo vi cerca del árbol, verás. No sé si está en un lugar en específico. Creo que a la final de forma aleatoria en los servidores también. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Tony, dice, la hormiga ata cortadora de hojas ¿sirve para una quinta plaza del depósito del tesoro? Sí. Si hablas de estos, que puedes ir comprando marchas, o sea, constructoras y esto. Esto te abre los espacios para la exploración, crack. Si es que te refieres a esto. La hormiga ata cortadora de hojas sirve para la quinta plaza del depósito del tesoro. La quinta plaza. La quinta plaza para el depósito del tesoro. Si te refieres a esto, tienes que comprar las marchas, crack. O no sé a qué te refieres con la quinta plaza. Tony, ¿qué skin de hormiguero están regalando? Es esta de aquí, crack. Esta es la que van a regalar. Bueno, más bien no regalar, tienes que conseguirla. Dice, eso es indiscutible que darán algo gratis, pero tendrán que pasar 2 años más para que lo hagan. O hasta 3 para que vuelva a suceder. ¿Será? ¿Cuánto tardará para la etapa 2? A mí me faltan 3 copias de coraza dorada y la tengo full. Muy buena, crack. ¿Cómo estás, Misael? Bienvenido. Tony, ¿me explicas la quinta? ¿La quinta qué, crack? Dice, ¿cómo puedo dar mi cuenta a otro gobernante? Tiene que pasarte un correo, crack. Ese jugador te pasa un correo. Tú inicias sesión de tu celular con ese correo.
y enlazas la información del juego a ese correo. Y ahí le das a otra persona para que pueda jugar tu juego. Tony, ¿cuál era la app para ver el video mientras estoy en el juego? Brave se llama. Es un navegador. Se llama Brave. Brave. Así se escribe, Brave. Con V. No encuentro ese portal. ¿Dónde estará? Yo sinceramente me pasé a mi cuenta principal. No, mi cuenta principal. Otra cuenta que estaba en el servidor normal y no aparecía. Por eso mejor me cambié a mi cuenta. Bueno, a la cuenta del Naret. Del buen Naret. También mi cuenta principal debe aparecer. Pero en la zona aquí donde se comparten los campamentos no aparece. En la zona inicial de Call sí. Dice, la verdad lo único que hará The Ants con estos eventos es hacer que los free to play se aburran y se vayan. Y se van los free to play, al juego muere porque la mayoría juega gratis. Es lo que termina haciendo en estos juegos ahí. Para que diera un insecto de primera generación tuvo que pasar 3 años. Y la Proata, que es de paga, pasaron 2 años casi para ello. Crazy, mira esto. Te diría que solo sucedió en The Ants. Yo juego Primitive Era, verás. Y en Primitive Era voy ya más de un año jugando. Y ya regalaron las Salticus. Y ahorita próximamente ya estarían por añadir la Proata. Te diría que creo que como The Ants fue el pionero en estos juegos. Bueno, el pionero de los juegos que está creando la empresa de The Ants. Creo que en los otros juegos los van acomodando con el tiempo. Pero es así, Crazy. Cada año creo que va a ser el tema de los arreglos y que regalen algo. Eso sí, es lo clásico de estos juegos. Dice, será mi problema, pero desde la actualización de la semana pasada no me va bien el juego. En serio, Ale. Dice, me agüito mucho. Este evento esperaba un buen insecto. Ya veo. Se llama YouTube Premium, dice por acá el buen Naret. YouTube Premium. Los que puedan pagarlo también. Tony, ¿me explicas la quinta habilidad de la Longi? La quinta habilidad es la que le quita los efectos negativos. Déjame ver. Ok. Verás, esta quinta habilidad es la que bufea Berserker. Por eso es que Longi y Berserker sí tienen sinergia y pues Berserker sí se potencia. De ahí con Acacia Conígera es lo mejor, porque Berserker aprovecha mucho el bufo de Acacia Conígera. Verás, esta bonificación solo sucede en las 3 primeras rondas. Ten en cuenta que el juego, ahorita los reportes que muestra, solo duran 8 rondas. Entonces, durante las 3 primeras rondas va a tener efecto estabilidad, ¿vale? Te dice que te va a aumentar la velocidad de combate a 2 equipos de arqueras aleatorios de nuestro lado. Eso significa que no afecta la velocidad de combate a las 3 líneas. Acacia Conígera sí bonifica todo el equipo. En cambio, esta hormiga solo a 2 de nuestras líneas y va a ser de forma aleatoria. Bien puede bufear la primera, segunda, o bien a la segunda o tercera, o a la tercera o la primera. Depende de la aleatoriedad que da esta habilidad, ¿no? Y te dice que aumenta un 60%, a ver, de nuestro lado, que aumenta 60%. 60% más de velocidad de combate que te da. De ahí un 100% de probabilidad de que entre en estado combinado, ¿vale? Este estado combinado te lo describe aquí, cómo es. Te dice que el estado combinado va a ser el número de ataques normales aumenta más 1, ¿vale? Y te dice que los combos no se pueden superponer. ¿Esto a qué se refiere? Significa que una vez que la hormiga haya atacado una vez, te da la oportunidad de atacar otra vez porque se suma más 1, ¿vale? Es como que atacaras 2 veces, nada más. Por eso es que con Berserker va bien, porque estas habilidades pues bonifican bien a la primera. Si es que le llega a la Berserker, le da más oportunidades para seguir atacando, porque ten en cuenta que esta habilidad pues es de forma aleatoria también. Dice Tony, ¿para qué es el portal? Ya lo irán viendo conforme pase el tiempo. De ahí es donde viene la historia del juego y por qué el anime hace colaboración con The Ants. Y miren, ya van comprando. No sé si el buen robot se lo compró ya. Podríamos verlo. Hace 5 minutos se conectó el buen robot. Visitarlo. No. Vamos a ver la posición del buen robot. O estará el buen Soul activo. Soul está activo. Yo creo que sí se lo saca, gente. Comprobar la posición, déjame ver. Están por acá, están construyendo torre. Vale. Ahorita están peleando contra... Bueno, KTA como que no quiere
No quiere pelear, más bien están construyendo una torre para seguir con el avance. No hay problema en esa parte. Déjame chequear aquí. Ok. No, nadie se ha sacado del evento. Por ahora, el buen robot tampoco se ha comprado. Yo uso Dilitube y lo puedo usar en segundo plano. Ah, ya veo, es otra aplicación, mira. ¿Esa es tu cuenta principal, Tony? No, es una cuenta que me prestaron, crack. Queremos todo gratis, dice el buen Andy. Me imagino, gente. Solo que este juego no es para que dé todo gratis, gentita. Polistes diminula. ¿Cuánto dinero le debo gastar? 145, 150 dólares máximo, crack. Pero como les digo, gentita, para la avispa o la Polistes dominula, no conviene, les diría, gente. Mejor sáquese en Cincindela, que es la próxima generación que salió después de que el avispón se puso en meta. Salió después Cicindela, que Cicindela es mucho mejor. No les recomiendo sacarse esta hormiguita, gente. Eviten sacarse la Polistes. Es porque la Cicindela es mucho mejor. Hasta tiene más daño de habilidad, tiene más atributos y todo esto. Entonces es un evento que si ustedes quieren sacarse algo a mitad de precio no les conviene. Mejor espérense a que salga otra tienda donde ofrezcan la marcha. La marcha sin duda la van a ofrecer en otra tienda, que es esta de aquí, que llegaría próximamente en 11 días. Para que lo tomen en cuenta. Dice, ¿me das un correo, Tony, para darle la cuenta? Ya tú la regalas en uno de tus fieles seguidores. Well, si quieres hacer eso, escríbeme por Discord, te diría. Me escribes al interno. El link del grupo de Discord está en la descripción del directo. Puedes chequearlo ahí. Y te unes al grupo de Discord que tenemos del canal. Me escribes al privado y yo te mando un correo. Y podemos sortear la cuenta si es que quieres, Joel. ¿Cuál es el meta de transportadoras? Free to play. Ahorita se juega la Egersi, que es la mejor melee que hay actualmente. Egersi, la Coloratus y Rimosos es el meta ahorita, crack. No me digan, ¿es pago? Nerio sí es de pago. Lastimosamente. Dice, todo gratis desde cuando regalan tantas cosas, parece que estaba en una realidad alternativa. Porque no he recibido nada de tantas cosas. Ya veo, Ains. Es lo que hay. Es lo que hay, gentita. Es lo que hay. Esperemos que es lo que venga después de un futuro. Tony, ¿cuántas copias de chinches necesito para las 3 estrellas rojas? Para las 3 estrellas rojas son 3 copias de chinches Heina. 3 copias. De cualquier hormiga que quiera subir 8 estrellas. Necesitas 3 copias. Es lo que hay. Bueno, ya hicimos las compras diarias. Eso es lo que deben hacer ustedes, gentita, durante los 5 días del evento. Bueno, al cuarto ya sabes más o menos cuánto vas a gastar. ¿Ok? Durante lo que dura el evento. Les diría, normal, y yo ya sabía que como iban a reciclar este evento. Si iba a ser igual que Godzilla, dije ya ni modo. Es lo que hay. Hay que ir ayudando al servidor para que se complete esto de las tareas. Espero que mi servidor, como no es tan activo, logremos completarlo sin problema, porque esto sí suele tardar un poco. Los servidores más activos no les cuesta tanto. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenido. Así que no habría problema por esa parte. Aunque aquí, gente, las recompensas que van a reclamar son estas, ¿vale? Son estas. Que esto les va a ayudar, importante, para sacar cosas de la tienda. Esta tiendita de aquí. Así que si no sacas lo importante y en actividad tu servidor, pues estarías como que limitándote a sacarte tal vez una cosa de estos nada más. El marco es gratis. Este de aquí sí, gente. Todo lo que ofrezca esta tienda de acá, gente. Se van aquí a beneficios misteriosos, donde dice tienda de puntos de colaboración. Todo lo que ofrezca esta tienda se pueden sacarlo gratis, ¿vale? Bueno, aunque el juego te limita a sacarte los cristales, tienes que escoger qué sacarte. Esto de acá, gente, ya es pay to win. Esta apariencia de insecto, el skin del hormiguero y la marcha. Vale, como son exclusivas, ya hemos visto en Godzilla, puede ser exclusivo.
Es lo que hay. De ahí otras recompensas más adicionales. Esto no lo hemos visto. Verán. No se precipiten todavía. Sé que hasta ahora parece un mal evento, pero hay que esperar que se aperture estas dos historias, ¿vale? Luego van a aparecer, me imagino que esta o en la última es. Una de estas dos. Aparece el boss que va a ser la rana, gente. Ahí nosotros debemos agrupar para sacar, me imagino que ahí también nos van a dar algunos cristales. Es que no estoy en mi cuenta principal. Ahí podríamos chequear. Porque cuando haces agrupación también te dan algunas recompensas. Y puede que nos dé chance a reclamar otras cosas también. Bueno, ya iremos viendo conforme pase el tiempo. Pero no se esperen que van a regalar algo tan OP. Es lo que hay del evento. Así que pilas en esa parte. Por lo demás, creo que no hay nada más que explicar. Es lo que hay actualmente del evento. Algo importante. Cualquier cosa a los miembros del canal. El día de mañana voy a hacer el sorteo, gente. ¿Vale? Para los que son miembros ya saben que cada mes hacemos los sorteos. Este mes se va a hacer 3 paquetes de insectos. Para los que quieren hacerse miembros del canal, estos paquetes son los que sorteamos cada mes. Si eres parte de los miembros del canal. Es el paquete que vale $25 y tienes la chance de sacarte estos insectos, ¿no? Si es que quieres hacerte miembro del canal, participas del sorteo y pues el día de mañana sería, gentita bella. Dice, ¿podemos sacar todo lo de la tienda gratis? O sí, ¿qué cosa sería lo esencial? Es que el original solo puedes sacarte una que otra cosa de esa tienda. Te diría que ni gastando se puede sacar todo de esa tienda, te diría. ¿Se podrá conseguir esos 3 regalos? Es que en el de Godzilla sacrifiqué el skin para tener los otros. Espero que no pase eso. Michael, en este evento va a ser lo mismo. Vas a tener que sacrificar una cosa para no llevarte otra. Es lo mismo. Va a tener la misma dificultad, te diría. Dice, yo voy por el marco. Está bonito. ¿Cuál marco, Kowalski? Pero el marco free to play, me imagino que dices. Me imagino es por este marco. Este de aquí. Me imagino que dicen este marco. Porque el pay to win también está chévere, les diría. Pero bueno, eso ya es para pay to wins. Esta apariencia, déjame verla cómo se ve acá en los adornos. Porque ya se debería ver. Está. Momento. Déjame chequear esto. ¿Cómo estás, Kabir? Bienvenido. Acá está. Ah, sí se ve. Vale. Vale, gente. Miren, este fue el de Godzilla cuando fue el evento. Y acá vemos este. Es que Godzilla estuvo mejor, miren esto. Este como que se ve un poco extraño. Tony, empiezo con mis T10 de transportadoras. Se desbloqueó T9 guardianas primero. Enes, si ya tú tienes la primera T10, primero saca las unidades que te falten T9 y luego ve por tu segunda T10. Tony, para ser miembro del canal, ¿le tengo que dar el botón que dice unirse? Sí, Hugo. Le das al botón unirse y ahí participan de los sorteos, gente. El buen Nicolás, gracias por hacerte miembro del canal. Verán, gente, no se olviden. Los que se hacen miembros de ese canal igualmente tienen que estar en el grupo de Discord del juego. No del juego, del canal. Para que me abren al privado. Porque ya saben que les añadimos al grupo de WhatsApp que tenemos de miembros del canal. Ahí siempre mandamos consejos. O jugadores que son más experimentados te dan consejos también. Si yo estoy activo también te doy consejos. Y si quieres tal vez una ayuda con tu cuenta. O quieres que te asesoren alguna cosa. Si quieres invertir de forma óptima. O darte consejos que es lo mejor. También te damos esa ayuda si te haces miembro del canal, obviamente. Ya me puse el nombre de siempre, dale, Ángel. Porque si no estaba un poco extraño, ¿no? Gracias por el buen contenido, Tony. Ya soy miembro del canal. Más bien te agradezco a ti por el apoyo, crack. Y no se olviden, me escriben por Discord más que todo. Tony, diría la flor diablo te la ofrecen, pero en 3 estrellas. Pero esto se desbloquea cuando pase un largo tiempo en tu servidor. Pero si tú eres alguien que puede darse la oportunidad de poder gastar en este juego, te diría que gastar 25 por esto y a la final te da un insecto de 5 estrellas que es la flor diablo, es muy bueno, te diría. Es muy bueno. Conforme pase el tiempo ya lo irás subiendo de estrellas y todo eso. Obviamente sí te conviene. Dice, el skin de paga está muy bien. Fabián, te diría que sí. Está chévere. Ya lo veremos en el mapa también. En el mapa se ve mucho mejor todavía.
El buen Hugo, qué crack. Gracias por hacerse miembros del canal, gentita. Ahí el buen Ains pasó el link del grupo del canal, gente. El grupo de Discord del canal. Por ahí me hablan al privado sin problema. Tony, ¿qué es lo que se debería elegir en estos 3 gratis? A mí me gusta el marco. Kowalski, sácate el marco sin problema. Yo verás, yo creo que va a sacar la skin y el adorno. Más que todo por las bonificaciones. Aunque sean pequeñitas, ya suman algo. Tony, ¿para qué el sorteo es necesario estar en el grupo de WhatsApp? No, Hugo. No es necesario. Solo que añadimos usualmente al grupo de WhatsApp. Por si necesitas ayuda en algo o cualquier cosa. O te enteres de algunas noticias antes de que salga en el juego. Y así algunas cositas. Está muy caro el Icepawn en este evento, ¿no? Vale lo que es un insecto de mitad generación. Pero les diría, gente, no se saquen el Icepawn. No vale la pena, mejor Cicindela. Es que Cicindela ya vale mitad de precio y es mucho mejor que el Icepawn. En la galería de insecto apareció la pesadilla nocturna y están hablando de eso. No llegué a tiempo a ver esa filtración. ¿Lo pediste ver tú? ¿Cómo? Tony, la galería de insecto aparece la pesadilla nocturna. Me imagino que dices que es la nueva apariencia, ¿verdad? Claro, debe ser la nueva apariencia la que dices. ¿Qué es esta? Kumoko la llamaron, mira. Esta es la nueva apariencia que añadieron, crack. Tony sí sabía del evento, pero no nos quiso decir, dicen por acá. Dice, ya tendrían que bajar más de precios, los de segunda generación. Kabir, no sé por qué no lo han hecho. Yo le diría a gente, no se saquen, es que el Avispón no vale la pena ya por lo que Cicindela es la mitad de precio. No vale la pena, mucho mejor sacarse otras cosas. La skin esta no está nada mal, gente, por la animación y todo. La nocturna sombría, creo que está hablando Tony. La nocturna sombría hablas. ¿No es la nocturna umbría? O sea, hablan del skin. Tony, en la galería de insecto apareció la pesadilla nocturna. Y está hablando de eso. O llegué a tiempo para ver la filtración. ¿Lo pediste tú? El manco, no sé a qué te refieres. ¿Te refieres al skin? ¿La apariencia nocturna? Pero nos podemos ir acá a las apariencias. ¿Dónde está aquí la apariencia? Nombre. Estaba esta estructura. Es que están alto. A ver. Sigue estando los dos cristales. Claro, aquí añadirían pues la próxima, ¿no? Claro, aquí está como. Claro, esta es la galería de insectos, gente. O hablas. A ver, deja de ver. No han añadido algo en especial. Sigue lo mismo. Ahí está bien. Tony, nuestro bar en LAN está difícil, dice. Con 4 ataques saco de la torre más fuerte y eso que no es su pro. Ángel, ese jugador está muy OP. Es que está muy difícil ganar nuestro bar. Chat de campamento, Tony. Ahorita voy. Uy. Ahorita voy. Ahorita voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, cierto, por ahí dice. Este evento está... Alguien por ahí me compartió, dice. Ok, ahorita ya vi el chat de campamento. Perdona, no leía el mensaje de Mijailta. Uy, acá está la apariencia, miren. ¿Quién se sacó ya? Oh, vaya. ¿Cómo estás, Marcos? No te has perdido de mucho. Mira, así se ve la apariencia. Este era jugador o jugadoría, se lo sacó. Se lo sacó, gente. Así o más dinero, dice por acá. Ya se lo han sacado, gente. Miren eso. Ya se han sacado.
Sí, gente. Ya se la han sacado. Las bonificaciones de las apariencias de hormiguero cuentan aunque no estén activas. Sí, Heiner, cuentan. Ya con que lo tengas, las bonificaciones ya son para todo. Admito que la apariencia es linda. Claro que sí, gente. Miren, por acá hay otro. O se quedó bugueado esta Kumoko. Se quedó bugueada, gente. Aquí lo puedo mirar mejor. Sí se ve bien, gente, les diría. Se ve bien. Así es la apariencia, imaginen si hubiese sido un insecto. Uy, este también se ha sacado, miren. Este jugador. Se quedó bugueado, déjenme entrar y salir otra vez. Es que se queda bugueado, gente. No está nada mal, les diría. Tony, ¿te diste cuenta que todos de mi alianza se pusieron Crazy en sus nombres? Crazy. Cierto. Bueno, no todos, pero la gran mayoría sí. En mi alianza ya tienen como 10. Marcos, me imagino. Es que estos jugadores, la gran mayoría, si es que puedes, te lo gastas. Mira, esto se lo sacaron el mismo día. Eso significa que sí o sí gastaron de 300 a... Sí, asegurados $350. El que diseña los colores de los bichos es increíble. Verán, Dean sí tiene buenos gráficos. Para hacer un juego de móvil y todo eso, sí está bien. ¿Okay? Lo que le falta al juego es que se optimice un poquito más para que no esté tan sobrecargado y que a veces a jugadores que no tienen buenos celulares les saque del juego, o de ver tantas marchas en el mapa pues se les salga del juego, y lo que es usualmente siempre pasa, ¿no? Miren eso, sí se ve chévere. Y por detrás está el armadillo, miren, 2 skins al mismo tiempo. Ya, es lo que hay, gente. No está tan mal que digamos. Toca ver cómo se ve el skin y el skin de hormiguero. El skin de apariencia, ¿qué digo de apariencia? El skin de marcha y el skin de hormiguero. Faltaría verlos, cómo se ve en el mapa. Y estaría súper cool. Pero aquí en Sky ya se lo sacaron de uno. Eso se ve god, gente. Hola, ¿Panda volvió al meta? No, Alex. Pero si quieres usarlo no hay problema. Pero no ha vuelto al meta. Es lo que hay, gentita. Así que pilas. Creo que hasta aquí dejaré la transmisión del día de hoy. Solo estaba esperando a que alguien me muestre cómo era la apariencia. A ver cómo se ve en el mapa. Pero se ve bien, gente. Se ve bien. Por los colores y todo lo que tiene. Dice, ya estamos ganando nuestra primera selva. Nos tocó la zona azul. Somos 3 versus 2. Ya veo, Marcos. Pero buena que estén ganando. Buena, siendo azul es un poquito más complicado ganar. Pero les diré, por lo demás está muy bien. Cuídense mucho, gentita. Espero que se la hayan pasado muy bien. Sé que muchos se decepcionan por los eventos que añaden y esperan que algo sea más OP para que todos sigan ahí a tope. Pero es lo que hay, gente. Tony, muestra cómo van los avances del barrio. Antes de despedirnos, gente. Verán. Para mostrar cómo es lo que ha ido avanzando el evento. Y es lo que les hemos dicho. Esto pintaba que sí o sí el campamento rojo iba a ganar. Donde está DMC, Cole y la alianza de Sky. Miren cómo han dominado todo el mapa. Prácticamente de la alianza S y Z solo tienen 2 torres por acá, veo. Si pueden ver, solo 2 torres. Por acá pueden chequear también. Acá está DMC, ha dominado todita esta parte. Han bloqueado totalmente el campamento azul. Por acá de los jugadores de KTA solo quedan estas torres y esta estructura de acá, que próximamente lo que va a hacer el campamento rojo es quitárselo otra vez. Lo que ha aprovechado KTA es tomar la primera ocupación de las estructuras para llegarse por lo menos algunas recompensas de la primera ocupación, que no es nada más. Y por acá que la alianza de TGM la han hecho retroceder un montón también. Miren, prácticamente dominación total por el campamento rojo. Una locura, es que Cole y DMC juntos, gente, versus esto es imparable. O sea, prácticamente era win para el campamento rojo. Ya bien dominado por Cole y DMC, exacto, gente. Sky tampoco se queda atrás, pero, o sea, 3 alianzas
que son muy fuertes, ya tienen renombre y son reconocidas ya en el juego. Obviamente en TGM lo que le perjudica es que Tiwili no está muy activa. Verán, les voy a mostrar cómo van las kills para que chequen. La otra vez que vi, gente, el jugador, el líder de DMC, que es Kyle, está muy roto, gente. Ya está cerca de las 20 G de kills en un evento. Y eso que, gente, solo han estado peleando durante una semana nada más. Mira el logo, Tony, el marco. A verlo, aquí lo estoy viendo. Tiene el marco de las 3T10 ya. Solo que él no ha empujado de una a las 3T10, mira eso. Y Willy, mira, de lo que ha participado ya lleva cerca de los 2G. Pero mira ese jugador, 19G de kills. Ya debe tener ¿cuánto? 91G de kills, gente. Mira esto. Creo que es el primer jugador con 91 porque Katz era el que tenía más, pero ahorita el líder de MC tiene más. Qué locura. Tony, tengo una cuenta T9 abandonada en el 1002. ¿Será que la regalo? Porque yo ya no la uso. Puede regalarla, crack. Fuerte, les diría. ¿Cuántas kills se farmearon en solo este evento? Locura. 20G de kills en un solo evento. 19 ya va. De seguro terminando el evento termina en 20. O si ya no hay peleas, estaría el evento terminándose cerrando con 19 nada más. Una locura lo de kills. Robot tampoco se queda atrás. Farmeó 11. Ni tan mal. Solo que el líder de MC, gente, para estos eventos sí no se queda sin energía y está ahí comprando los paquetes. Me imagino que el buen Fabián ya de haber visto cómo se llena la tienda de DMC cuando pelea el líder. Me imagino, porque ahí debe estar comprando resistencia a full. Porque lo que queda ahí en esos momentos para seguir aguantando en las peleas es estar a full con la resistencia hasta que se rinde el enemigo prácticamente. Yo feliz con mis 100 millones de kills. Imagínate este jugador solo en un rato, casi 20. ¿Qué digo? Casi 20. Cerraditos 19. Demasiados paquetes en energía. Ya ves, Fabián. Y es lo que decía Capal en su momento, ¿se acuerdan? Y eso no es chiste. Ahí decía Capal claramente que cuando se enfrentó en el pasado con este jugador, $5,000 solo en energía, gente. ¿Sí se dan cuenta de eso? En Isla creo que era, cuando el evento de la Isla Perdida era nuevo. Solo en energía $5,000. Es una locura. Es porque cada vez se vuelve más caro también reponer energía. Eso lo hemos visto también cuando nos mostraron cómo funcionaba el tema del compras energía y llega hasta ese cierto límite y recuperar energía se vuelve más caro y tienes que comprar más paquetes. O sea, es una locura, ¿no? Uy. Por eso, mira, pesa estas kills aquí. De esa gente. Bueno, ahora sí, les contamos cómo terminó la dominación. Yo le di hasta este punto ya para remontar. Digamos que hay una posibilidad de que el campamento azul pueda darle verso al rojo. Ya no hay, es que rotundamente quitaron mucho espacio aquí. Dice, Calabaza estuvo quejando con el hada sobre calle. ¿En serio? ¿Y por qué con el hada? Ya me va a decir que deberían limitar la energía entonces. La hormiga de paga que está para arqueras, ¿vale la pena comprarla? La hormiga abeja, crack. La hormiga abeja esmeralda es mucho mejor. Pero creo que no la están ofreciendo en esta tienda. Si te sale esta, crack, mejor espera un evento donde salga la hormiga abeja esmeralda. Ese es mucho mejor. Me dirás cuál es esa, Tony. Es esta. Es esta, crack. Este es mucho mejor. La hormiga abeja esmeralda. Este es mucho mejor, crack. Es de las nuevas y es meta. Hasta lo publicó en X. Me imagino. Es que, gente, ahí sí se toma en serio estos juegos. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Tony. El evento tanto esperado es decepcionante. Ya veo, Luis. Para aquellos jugadores free to play, sin duda que sí. Decía que Clay no era un jugador, era un bot. Que como era posible que ese jugador en todos los eventos es capaz de pelear todo un día.
Es que no se da cuenta que hay mucha gente que es competitiva, ¿no? Y otro punto importante. Usualmente este tipo de jugadores siempre suelen estar activos 100% al día, gente. Por el simple hecho de que la misma persona no siempre está en esa cuenta, gente. ¿Okay? Tengan en cuenta eso. No una sola persona está en esa cuenta. Hay a veces que gente les ayuda. Por ejemplo, si ese jugador no está activo mientras está durmiendo, otro se encarga de estar 100% activo y ayudarle a pelear. Una cuenta así, por eso es que usualmente siempre está activa, por el tema o el simple hecho de que presta a otros jugadores para que luchen su cuenta. Es así. Y no es que sea un bot. Eso es prácticamente falso en este caso. Confirmo, ese Clay siempre está en línea. Siempre. Es que suele pasar. Y mira, eso es otro punto importante, ¿vale? Puede que ese jugador tenga prendido el juego 100%, o sea, tenga un computador solo enfocado para el juego. Personas, aunque no crean, que se envician este tipo de juegos así a full. Por eso es lo que gastan y que de alguna manera pues tratan de gastar su tiempo libre en algo que les gusta, ¿no? Tal vez esa persona que está detrás de esa cuenta pues ya tenga toda la vida resuelta y que ya no tenga que estar disponiendo su tiempo para seguir ganando dinero, sino que ya lo que tiene pues lo trata de gastar en sus cosas, lo que le gusta, ¿no? Lo clásico, ustedes ya saben, gente. Pero bueno, es lo que hay. Mientras, admirar este tipo de jugadores. Cualquier cosita, gente, ya saben. Dice, yo dejo mi juego abierto siempre y solo tengo mi insecto de $25. Ya veo, Guacamaca. Miren, hay algunos que son así. Hay jugadores que son así, ya saben. Pero yo les digo, ese jugador me imagino que debe estar con el emulador y a full. ¿Conoces a Ignite? Sí, sí lo conozco. Es otro que crea contenido también del juego. Es fuerte también. Es pay to win, obviamente. Es pay to win. Cualquier cosita ya saben, gente. Me pueden escribir por Discord. Gracias a los que se hicieron miembros del canal. Mañana se viene el sorteo de los paquetes de insectos. Y pilas en esa parte. Un abracito para todos. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, se me olvidó. Será para otra. Dice, ¿será que Crazy Game sigue jugando? Me imagino que sí. Me imagino que sí sigue jugando, sin problema. Bueno, nos estaremos viendo en un próximo directo, gentita bella. Cuídense mucho y bye bye. No olviden, suelten esas hormiguitas y sigan presionando el juego, gente. Sé que a veces se pueden decepcionar aquellos jugadores free to play, pero no por eso dejen el juego, gentita. Dice, estamos luchando con su alianza llamada Ash. Estamos ganando y nosotros no somos pay to win. Luis, God, ahí demuestras que la unión supera a los que no son tan activos, por lo menos. Me imagino que tal vez la alianza donde está él no pelean tantos, pero hay muchos fuertes, puede ser. Ahí donde ves eso es que significa que la actividad supera la final la fuerza, y es cierto. Si tú estás mucho más tiempo activo y todo eso, pues puedes derrotar a los jugadores a tope, sin problema. Y eso demuestra que alianzas unidas y activas pues derrotan y tienen más probabilidades de poder ganar eventos. La unión hace la fuerza, gente, así que pilas en eso. Cuídense mucho. Bye bye, gentita bella. Cuídense y éxitos en todo. Chaito. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream. Okay, this a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. They can count on me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now.
best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best.